España guarda 10 lugares donde la guerra civil dejó su huella y nunca se borró del todo. Trincheras que todavía cruzan un campus universitario, un refugio bajo tierra con capacidad para toda una ciudad entera, y un pueblo que un ejército bombardeó durante 4 días seguidos y que nadie quiso volver a levantar en el mismo sitio. El lugar que cierra esta lista no es una trinchera ni una ruina cualquiera, es el monumento más grande y mejor conservado de todos, y precisamente por eso es el más inquietante. Si es la primera vez que nos visitas, dale a suscribirte ahora mismo, porque en Buscador de lo Místico no contamos batallitas de café, vamos a los archivos militares, a los informes de bombardeo y a los propios lugares donde ocurrieron los hechos. Empezamos. Número 10. En pleno Madrid, entre las facultades de la Universidad Complutense y el Parque de la Casa de Campo, miles de estudiantes cruzan cada día un campus universitario sin saber que caminan literalmente sobre un campo de batalla. La ciudad universitaria no es solo el lugar donde miles de madrileños se examinan cada año. Fue, durante más de 2 años, la línea del frente que dividió Madrid en dos. La batalla llegó aquí el 15 de noviembre de 1936, cuando las tropas franquistas cruzaron el río Manzanares e intentaron tomar la capital por el oeste. Buena parte del profesorado madrileño tuvo que trasladarse de emergencia a Valencia, mientras el campus universitario, apenas terminado unos años antes con sus flamantes facultades de medicina, farmacia, ciencias y filosofía, se convertía de la noche a la mañana en primera línea de fuego. En apenas una semana de combates, casa por casa, edificio por edificio, 3/4 partes del campus quedaron en manos del ejército sublevado. El Instituto Rubio quedó completamente destrozado, sin que sobreviviera nada más que su piscina. La misma suerte corrió el Instituto Príncipe de Asturias, pero lo verdaderamente extraño ocurrió después. El frente, una vez fijado, apenas se movió durante los 2 años y medio siguientes. Un edificio podía estar en manos republicanas y el de al lado, a apenas unos metros, en manos franquistas, separados por una calle convertida en tierra de nadie. Kilómetros de trincheras, decenas de nidos de ametralladora, túneles y refugios se excavaron por todo el campus. Cuando la guerra de trincheras dejó de avanzar, ambos bandos recurrieron a la guerra de minas, cavando galerías bajo tierra para hacer estallar explosivos bajo las posiciones enemigas, cambiando literalmente la orografía del terreno. Hoy, en el vestíbulo de la Facultad de Medicina, todavía se exponen 2 maquetas de la época. Una muestra el estado del campus tras la batalla, con las trincheras de ambos bandos dibujadas sobre los edificios. La otra, el plan de reconstrucción que el régimen franquista quiso levantar sobre las ruinas. En el muro de contención, frente a la Facultad de Filosofía y Letras, cualquiera puede acercarse hoy y tocar con la mano las marcas de bala que dejaron 2 años y medio de combates. No son una reconstrucción ni una réplica turística. Son agujeros reales, dejados por munición real en la misma piedra donde generaciones de estudiantes han hecho cola después para entrar a examinarse de literatura española. En el Parque del Oeste, un fortín republicano declarado hoy Patrimonio Cultural conserva su función original grabada en la piedra: nido de ametralladora, punto de vigilancia, un lugar diseñado exclusivamente para matar a quien intentara cruzar esa calle. Y hay un detalle que muy pocos estudiantes conocen cuando cruzan cada mañana hacia sus clases: el gigantesco Arco de la Victoria que preside la entrada de Moncloa, ese arco de 49 metros de altura que hoy sirve de fondo para miles de fotografías de graduación, se construyó entre 1950 y 1956 expresamente para conmemorar la victoria franquista sobre ese mismo campus que ahora corona. Escríbenos en los comentarios. ¿Sabías que la ciudad universitaria de Madrid fue un campo de batalla? ¿Sí o no? El siguiente lugar de esta lista también empezó como defensa contra un enemigo que atacaba desde el cielo. Hoy es el mirador más fotografiado de toda Barcelona, y casi nadie que sube a hacerse una foto de la puesta de sol sabe que, durante años, cientos de familias sin hogar vivieron literalmente dentro de los cañones que se suponía debían defenderlas. Número 9. En lo alto de una colina de 262 metros, en el barrio del Carmel de Barcelona, miles de turistas y locales suben cada tarde a ver la mejor puesta de sol de toda la ciudad. Una vista de 360 grados que abarca la Sagrada Familia, el puerto y toda la sierra de Collserola. Lo llaman los bunkers del Carmel.
El nombre, para empezar, ya es un error. Ahí nunca hubo ningún búnker. Lo que había era algo mucho más específico y mucho más triste de lo que sugiere el nombre turístico. En marzo de 1938, con la aviación italiana bombardeando Barcelona de forma sistemática, el ejército republicano instaló en la cima del Turó de la Rovira 4 cañones antiaéreos Vickers de 105 milímetros. Era la mejor posición posible. Desde ahí se dominaba toda la ciudad y el Mediterráneo, un balcón perfecto tanto para defenderla como después de la guerra para contemplarla. Barcelona sufrió más de 200 bombardeos durante los primeros años de la guerra, con una táctica que los propios pilotos italianos llamaban bombardeo en alfombra, diseñada no para destruir objetivos militares concretos, sino para aterrorizar a la población civil. Solo esos ataques dejaron alrededor de 800 muertos y más de 1000 heridos, además de la destrucción total de unos 50 edificios. Cuando terminó la guerra, retiraron la artillería. Lo que no se llevaron fueron las estructuras, los puestos de mando, las salas de oficiales, los dormitorios de la tropa. Y ahí empieza la segunda parte de esta historia, la que casi ningún turista conoce cuando sube a hacerse una foto. A mediados de los años 40, con España sumida en la miseria de la posguerra, familias enteras sin hogar empezaron a instalarse en esas mismas estructuras militares abandonadas, construyendo con sus propias manos un barrio de barracas que la gente terminó llamando, sin ironía, Los Cañones. Usaron los muros de hormigón de la batería antiaérea como cimientos de sus propias casas, donde antes dormían soldados que disparaban contra aviones fascistas. Después durmieron familias enteras que no tenían ningún otro sitio donde vivir. Ese barrio de barracas sobrevivió, precario y sin apenas servicios, hasta 1990, cuando Barcelona, ya lanzada hacia los Juegos Olímpicos de 1992, decidió borrar del mapa el último gran asentamiento de chabolas de la ciudad. No quedó ni rastro de aquellas casas improvisadas, solo quedaron, otra vez, las estructuras militares desnudas exactamente como estaban antes de que nadie las convirtiera en hogar. En 2006, el Museo de Historia de Barcelona empezó a recuperar el espacio y en 2011 lo abrió al público como mirador patrimonial gratuito. Hoy la gente sube al atardecer con una cerveza en la mano, hace cola para el ángulo perfecto de foto y muy pocos leen los paneles informativos que explican que están sentados sobre los restos de una batería de guerra y encima de esos restos, sobre los restos de un barrio entero de gente pobre que la ciudad prefirió olvidar 2 veces. Primero durante la guerra y después cuando llegaron los Juegos Olímpicos. El siguiente lugar de esta lista también nació para defender, en un puerto de montaña donde un maestro de escuela improvisado tuvo que convertirse, en cuestión de horas, en comandante militar. Número 8. A menos de 1 hora de Madrid, en plena Sierra de Guadarrama, miles de esquiadores y senderistas cruzan cada invierno el puerto de Navacerrada, sin saber que están pisando el escenario de la primera gran batalla de toda la Guerra Civil Española. El Alto del León, un paso de montaña a 1511 metros de altitud, fue durante casi 3 años el frente más estable de todo el conflicto y hoy conserva más de 500 construcciones militares repartidas por sus laderas. Este paso de montaña no era un punto cualquiera. Por ahí discurría la carretera de La Coruña, una de las 2 vías principales que comunicaban Madrid con Segovia y Ávila, y por tanto, la ruta más directa para cualquier ejército que quisiera avanzar desde el norte hacia la capital. Tomar el Alto del León significaba, en la práctica, abrir la puerta de Madrid. El mismo 18 de julio de 1936, el día del golpe de Estado que desencadenó la guerra, las milicias de los pueblos serranos empezaron a movilizarse para proteger los puertos de montaña que separaban Madrid de las tropas sublevadas que avanzaban desde el norte. El 22 de julio, una columna de voluntarios apenas armados, capitaneada por un maestro de escuela del pueblo de Guadarrama, consiguió tomar el Alto del León al asalto durante la madrugada. La alegría les duró poco más de mediodía. Esa misma tarde, tras 6 horas de combate bajo un calor sofocante, las tropas franquistas recuperaron la posición y expulsaron a los defensores republicanos. A partir de ese momento, el frente de Guadarrama apenas se movió durante los siguientes casi 3 años, hasta los últimos días de la guerra en marzo de 1939.
Ningún otro sector del conflicto permaneció tan estable durante tanto tiempo. Esa inmovilidad, paradójicamente, es la razón por la que hoy quedan tantísimos restos. Como el frente no avanzaba ni retrocedía, ambos bandos se dedicaron durante años a fortificar cada palmo de terreno, construyendo trincheras, nidos de ametralladora, búnkeres de hormigón y refugios subterráneos que hoy siguen ahí, entre pinares, a pocos metros de las pistas de esquí de Navacerrada. Las posiciones republicanas dominaban buena parte del terreno elevado, con buenos observatorios sobre las líneas franquistas, mientras que estas últimas resistían constantemente el fuego de artillería desde alturas menos favorables en un terreno boscoso y accidentado que hacía extremadamente peligroso cualquier avance de infantería. Actualmente existen 10 itinerarios turísticos señalizados bajo el nombre Guadarrama, tras las huellas de la guerra, que permiten recorrer a pie los lugares más emblemáticos de aquella primera batalla. Familias enteras que van a la sierra a hacer una ruta de fin de semana pasan junto a fortines de hormigón sin saber que ahí, durante casi 3 inviernos seguidos, soldados de 18 y 19 años vivieron y murieron congelados, defendiendo un puñado de metros de tierra que apenas cambió de manos durante toda la guerra. Hay algo más que casi ningún visitante conecta cuando pasea por esta sierra. A poca distancia de aquí, entre estos mismos puertos de montaña, donde tantos jóvenes murieron por defender su ideología, Francisco Franco eligió personalmente, unos años más tarde, el lugar exacto donde construiría el monumento más grande jamás levantado a su propia victoria. El siguiente lugar de esta lista deja las montañas de Madrid y baja hasta el Mediterráneo, a una ciudad que se convirtió en objetivo prioritario de la aviación fascista por un motivo muy concreto: guardaba la flota de guerra de la República. Número 7. En Cartagena, Murcia, bajo la ladera del Monte de la Concepción, hay un túnel excavado a mano que hoy funciona como museo y que en su día salvó la vida de miles de personas. Cartagena era la base naval de la flota republicana y el segundo centro industrial de toda la zona controlada por la República, y eso la convirtió en objetivo prioritario de la aviación italo-alemana durante los 3 años que duró la guerra. La ciudad necesitaba refugios y los necesitaba con urgencia. El ataque que cambió todo llegó el 25 de noviembre de 1936, un bombardeo devastador de la Legión Cóndor que se prolongó durante 4 horas seguidas sobre la ciudad, dejando claro desde el principio que ningún barrio quedaría a salvo mientras la flota republicana siguiera anclada en su puerto. A partir de ahí, la construcción de refugios antiaéreos se convirtió en la principal preocupación de los cartageneros. El refugio de la calle Gisbert, excavado en 1937, se convirtió en uno de los más grandes de la ciudad. Capacidad para 5.500 personas, 20 bocas de acceso distintas y hasta un cuarto de socorro para atender heridos. Ni siquiera llegó a terminarse del todo. Durante la visita actual todavía pueden verse galerías inacabadas, interrumpidas por el fin de la guerra. Imagínate la escena, suena la sirena y en minutos miles de personas abandonan lo que estén haciendo, cogen a sus hijos y corren hacia esas 20 bocas de entrada, bajando escaleras estrechas hacia la oscuridad húmeda de la roca, mientras arriba caen las bombas sobre sus propias casas. Historiadoras que hoy guían las visitas describen el interior como un lugar donde el tiempo parecía suspenderse, un túnel estrecho, a veces claustrofóbico, donde miles de vidas se refugiaron durante los 3 años que duró el asedio de la ciudad. Por toda Cartagena existían además refugios de otros tipos, sótanos reforzados de viviendas particulares, construcciones a ras de suelo y algunos refugios superficiales de hormigón, estos últimos los más escasos por lo costosos que resultaban de construir en plena guerra. Durante ese mismo periodo, Cartagena vivió también el hundimiento del buque Castillo Olite, uno de los episodios navales más recordados de la guerra en la zona. La ciudad, escenario de operaciones militares constantes por su condición estratégica, aguantó bombardeos casi hasta el último día del conflicto. Hoy el Museo Refugio de la Guerra Civil recorre solo una parte de las galerías originales, señalizadas con paneles, fotografías de época y grabaciones con testimonios reales de quienes vivieron aquellos años. Hay salas dedicadas a explicar por qué la ciudad se convirtió en objetivo.
cómo cambió la vida cotidiana de sus habitantes bajo el asedio constante y qué medidas de defensa activa y pasiva se organizaron para sobrevivir. El recorrido termina de forma casi incómoda junto al ascensor panorámico que hoy sube a los turistas hasta lo alto de la colina para disfrutar de las vistas, exactamente encima de las mismas galerías donde generaciones enteras de cartageneros aprendieron a vivir con el sonido de una sirena como banda sonora de su infancia. El siguiente lugar de esta lista también se construyó bajo tierra para proteger a toda una ciudad, pero esta vez la escala es tan enorme que sigue considerándose hoy en día el refugio antiaéreo mejor conservado de toda Europa. Número 6. Bajo las calles de Almería, a 9 metros de profundidad, se extiende una ciudad subterránea de casi 5 kilómetros de galerías, diseñada durante la guerra para proteger a prácticamente toda la población de la ciudad al mismo tiempo. No es una exageración publicitaria. Los refugios antiaéreos de Almería tenían capacidad calculada para 40.000 personas en una ciudad que entonces rondaba esa misma cifra de habitantes. Almería fue la última capital andaluza en manos de la República, resistiendo hasta el 29 de marzo de 1939, casi el final mismo de la guerra. Durante esos 3 años, sufrió 52 bombardeos por aire y mar, con más de 750 bombas cayendo sobre la ciudad. Entre octubre de 1936 y la primavera de 1938, la ciudad entera se volcó en construir esta red de túneles, diseñada por el arquitecto Guillermo Langle Rubio junto con un ingeniero de canales y un ingeniero de minas. Todo se excavó a pico y pala a mano en un tiempo récord de 16 meses con la colaboración de buena parte de la población civil. Langle pensó en todo: entradas reforzadas con recodos de hormigón para amortiguar la onda expansiva de las bombas, un sistema de ventilación con tubos que llegaba hasta las bocas de acceso, 2 hilos de cobre independientes para iluminar los túneles, una despensa para almacenar víveres y hasta un quirófano completo para atender a los heridos, con capacidad hasta para partos de emergencia. Los pasillos de piedra maciza, de apenas 1 metro con 30 centímetros de anchura, no permitían ni encender velas ni fumar, por miedo a que el escaso oxígeno disponible se agotara con cientos de personas respirando al mismo tiempo bajo tierra. Algunas de las entradas se disimularon deliberadamente junto a iglesias y junto a la propia Catedral de la Encarnación, con la esperanza de que la proximidad de un templo disuadiera a los pilotos de bombardear esa zona exacta. Pero hay un episodio que conecta estos refugios con uno de los capítulos más oscuros de toda la guerra. En febrero de 1937, cuando Málaga cayó en manos franquistas, decenas de miles de civiles emprendieron a pie la huida hacia Almería por la carretera de la costa. En el camino, aquella columna de hombres, mujeres y niños desarmados fue atacada simultáneamente por mar, tierra y aire por las fuerzas sublevadas. Se calcula que entre 4.500 y 6.500 personas murieron en aquella masacre, conocida hoy como la Desbandá. Los pocos que lograron sobrevivir y llegar hasta Almería encontraron refugio precisamente en estos mismos túneles que la ciudad llevaba meses excavando bajo tierra. Hoy es posible recorrer casi 1 kilómetro de aquellas galerías originales, bajando los mismos 9 metros de profundidad, viendo la misma sala de quirófano y hasta los dibujos que niños refugiados hicieron en las paredes mientras esperaban a que terminaran los bombardeos. Se considera, con datos objetivos, el refugio antiaéreo mejor conservado y más extenso de toda Europa abierto al público. Y sin embargo, casi ningún visitante que baja hoy con su entrada y su audioguía sabe que entre esos mismos muros de piedra se refugiaron los supervivientes de una de las masacres de civiles más grandes de toda la Guerra Civil Española. Y aquí conviene detenerse un momento porque todavía nos queda el número 1 de esta lista y no es una ruina en absoluto. Es exactamente lo contrario. El monumento mejor conservado de todo este recorrido y precisamente por eso es el más perturbador de los 10. El siguiente lugar de esta lista cambia de escenario por completo. Dejamos atrás las ciudades bombardeadas y subimos a una provincia entera donde el frío mató tantos soldados como las balas. Número 5.
En la provincia de Teruel, donde el viento frío corta la cara y el paisaje de montañas parece no tener fin, se libró la que muchos historiadores consideran la batalla más dura de toda la Guerra Civil Española, no por las armas empleadas, sino por algo mucho más simple e igual de mortal: el clima. La llaman, sin exagerar ni un poco, la Batalla del Frío. La ofensiva republicana sobre Teruel comenzó en diciembre de 1937, en pleno invierno, con temperaturas que llegaron a los 20 grados bajo cero. Teruel era, además, zona fronteriza entre ambos bandos desde el inicio mismo de la guerra, lo que multiplicaba su valor estratégico, pese a no ser una ciudad especialmente grande. El corresponsal del New York Times, Herbert Matthews, que cubrió la campaña sobre el terreno, escribió que nada le había impresionado tanto como aquel tiempo espantoso, y que estaba convencido de que sería el rasgo que más recordarían los historiadores de aquella guerra. No se equivocaba. Miles de soldados de ambos bandos murieron congelados, con los fusiles literalmente pegados a las manos por el hielo, mucho antes de llegar a disparar un solo tiro. Uno de los puntos clave de la defensa de la ciudad fue el Mansueto, un promontorio que protegía el acceso a Teruel desde el sureste y que dominaba varias carreteras estratégicas, entre ellas la que llevaba hacia Cantavieja y la que conducía hacia Valencia. Ahí se construyeron trincheras reforzadas, con sacos terreros, parapetos de piedra y hasta un pequeño fortín de hormigón cubierto con una plancha soportada por raíles de ferrocarril reutilizados, porque en aquella guerra, contra la escasez de materiales, se aprovechaba absolutamente todo. La defensa de Teruel quedó finalmente a cargo de la 46 División, comandada por Valentín González, más conocido por su apodo de guerra, el Campesino. Hoy, 80 años después de aquella batalla, la comarca de Teruel ha convertido 17 enclaves distintos en una ruta turística e histórica llamada Atrinchérate, que permite recorrer búnkeres, líneas de trincheras, nidos de ametralladora y refugios repartidos por toda la provincia. Se puede caminar desde las fortificaciones de Castelfrío hasta las trincheras de Alfambra, pasando por el frente de Santa Bárbara o los fortines de Torrelacarcel, sintiendo en cualquier día de invierno una fracción mínima del frío que aquellos soldados soportaron durante semanas seguidas, mal alimentados y peor equipados. Hay algo que la mayoría de senderistas que hoy recorren estas rutas en bicicleta no llegan a imaginar del todo. Entre los restos de aquellas trincheras todavía aparecen, de vez en cuando, latas de sardinas oxidadas, el único alimento que muchos soldados tenían disponible durante semanas de asedio en pleno invierno aragonés. Pequeños objetos cotidianos, olvidados durante más de 8 décadas entre la piedra y la nieve, que cuentan mejor que cualquier libro de historia lo que significaba sobrevivir un solo día en ese frente. El siguiente lugar de esta lista es exactamente lo contrario a todo lo que hemos visto hasta ahora en esta lista. No es una ruina abandonada ni un vestigio olvidado bajo tierra. Es un edificio que quedó completamente destruido durante la guerra y al que un régimen entero dedicó 20 años de obras para devolverle un aspecto todavía más imponente que el que tenía antes de la batalla. Número 4. Sobre un cerro que domina toda la ciudad de Toledo, se alza el Alcázar, un edificio que ha sido palacio romano, fortaleza árabe, residencia de Carlos V y, hoy en día, sede del Museo del Ejército. De todos los edificios de esta lista, es el único que hoy no muestra ni una sola ruina visible. Y esa reconstrucción total, financiada con dinero público durante más de 20 años, es precisamente lo que lo convierte en uno de los lugares más incómodos de todo este recorrido. Entre el 21 de julio y el 27 de septiembre de 1936, el Alcázar vivió un asedio de 70 días. Alrededor de 1.100 militares sublevados y 550 civiles, incluidas mujeres y niños, se refugiaron en su interior bajo el mando del coronel José Moscartó, mientras las fuerzas republicanas bombardeaban y minaban el edificio sin descanso. Dentro de aquellos muros, los sitiados improvisaron un horno de pan, una enfermería, incluso una sala de maternidad, y llegaron a moler trigo utilizando motocicletas como si fueran molinos, en un ejercicio constante de supervivencia bajo fuego.
Cuando las tropas franquistas finalmente liberaron el asedio, el Alcázar había quedado prácticamente reducido a escombros. De aquel asedio surgió una de las leyendas más repetidas de toda la guerra, la supuesta llamada telefónica en la que el jefe de las milicias republicanas habría amenazado a Moscardó con fusilar a su hijo Luis, prisionero si no se rendía en 10 minutos, y en la que el coronel, según cuenta la versión oficial, habría respondido pidiéndole a su propio hijo que se encomendara a Dios y muriera como un patriota. Historiadores como el hispanista Herbert Southworth investigaron después el episodio y concluyeron que probablemente fue una invención propagandística, fabricada porque el bando sublevado necesitaba desviar la atención internacional de otras noticias mucho menos heroicas que llegaban esos mismos días desde Badajoz. Fuera cierta o no, la leyenda funcionó exactamente como se había planeado, difundida por todo el mundo en plena guerra de propaganda internacional que libraban ambos bandos para ganarse la simpatía de la opinión pública extranjera. En 1937, apenas un año después del asedio, las ruinas del Alcázar fueron declaradas Monumento Nacional. En 1940, ya terminada la guerra, arrancaron las obras de reconstrucción que se prolongaron durante 21 años hasta 1961. Franco no quiso dejar el Alcázar en ruinas como hizo con otros lugares de esta misma guerra. Al contrario, ordenó levantarlo de nuevo piedra a piedra, convertido en el símbolo permanente de la resistencia y la victoria de su propio bando. Hoy, casi 2 millones de visitantes recorren cada año los patios reconstruidos, la escalera imperial y el despacho del coronel Moscardó, conservado tal como quedó tras meses de bombardeo incesante. En algunos muros todavía pueden verse pequeños agujeros de bala que ni siquiera la reconstrucción más ambiciosa logró disimular del todo. Es el único edificio de esta lista donde la ruina no se dejó como advertencia ni se conservó como memoria. Se borró a propósito y se sustituyó por algo más grande, más sólido y más orgulloso que el edificio original, precisamente para que nadie pudiera recordarlo jamás como una derrota. El siguiente lugar de esta lista tomó la decisión exactamente contraria. Un ejército bombardeó un pueblo entero durante 4 días seguidos y sus vecinos decidieron dejarlo tal cual quedó, como una herida abierta que todavía hoy se puede visitar sin que nadie haya intentado nunca disimularla. Número 3. En la comarca de la Terra Alta, en Tarragona, sobre una colina que domina el pueblo actual de Corbera d'Ebre, se levantan las ruinas de otro pueblo con el mismo nombre. Le llaman el Poble Vell, el pueblo viejo, y caminar por sus calles esqueléticas es una de las experiencias más sobrecogedoras de toda esta lista. Aquí se libró la batalla más grande y más sangrienta de toda la Guerra Civil Española. La batalla del Ebro comenzó el 25 de julio de 1938, cuando el ejército republicano cruzó el río en una última gran ofensiva desesperada, en lo que sería el mayor y más sangriento enfrentamiento de toda la contienda española. Corbera d'Ebre, situado en un punto estratégico que dominaba las comunicaciones de toda la comarca, cayó primero en manos republicanas. La respuesta franquista fue inmediata y brutal entre el 25 y el 28 de julio. La Legión Cóndor de la aviación alemana bombardeó el pueblo durante 4 días consecutivos. Cuando la artillería franquista remató la destrucción el 4 de septiembre de ese mismo año, del pueblo apenas quedaban un puñado de muros en pie. La batalla se prolongó durante 115 días, hasta mediados de noviembre, y dejó un balance de 120.000 bajas entre ambos ejércitos, 30.000 muertos, 75.000 heridos y 15.000 prisioneros, cifras que convierten al Ebro en la batalla más costosa en vidas humanas de toda la Guerra Civil Española, muy por encima de cualquier otro enfrentamiento del conflicto. Entre los combatientes republicanos se encontraban soldados de la llamada Quinta del Biberón, adolescentes de apenas 17 años reclutados en las últimas levas desesperadas de la guerra, demasiado jóvenes para votar pero no para morir en una trinchera. Terminada la batalla, los vecinos de Corbera d'Ebre no tuvieron más remedio que empezar de cero.
se trasladaron ladera abajo y construyeron un pueblo completamente nuevo, siguiendo la carretera nacional. Pero, a diferencia de lo que hizo el régimen franquista con otros pueblos arrasados por la guerra, aquí nadie convirtió las ruinas en propaganda ni en advertencia política. Con el tiempo, casi por iniciativa espontánea de la propia comunidad, el Poble Vell se transformó en un monumento a la paz. En 1992 fue declarado bien cultural de interés nacional por la Generalitat de Cataluña. La torre de la iglesia de Sant Pere, agujereada por la artillería pero todavía en pie, se ve desde varios kilómetros a la redonda, como un símbolo de resistencia que se niega a caer del todo. Su nave, medio destruida, se ha adaptado hoy como espacio de exposiciones. Desde 1995, 25 obras de arte forman el llamado Abecedario de la Libertad, instaladas entre las ruinas por artistas y escritores que quisieron convertir el dolor en algo que todavía pudiera decir algo a quien lo visitara. El centro de interpretación local se llama con toda intención 115 días, en referencia exacta a lo que duró la batalla que arrasó este lugar. A diferencia del Alcázar de Toledo, nadie levantó aquí ladrillo sobre ladrillo para borrar lo ocurrido. Los vecinos de Corbera de Bray eligieron lo contrario, dejar las heridas exactamente donde cayeron, convertidas en el testimonio más honesto de toda esta lista sobre lo que de verdad costó esta guerra. El siguiente lugar de esta lista nos lleva de vuelta a una ciudad con más de 300 refugios repartidos bajo sus calles, señalizados todavía hoy con una tipografía tan bonita que ha terminado inspirando el diseño gráfico contemporáneo de toda una región. Número 2. Cuando el gobierno de la Segunda República trasladó su sede a Valencia en noviembre de 1936, convirtió automáticamente a la ciudad en objetivo prioritario de la aviación italiana y alemana. Valencia recibió su primer bombardeo por mar el 13 de enero de 1937 y a partir de ahí los ataques no dejaron de repetirse durante el resto de la guerra. La respuesta de la ciudad fue, sencillamente, excavar toda la tierra que pudiera bajo sus propias calles. En julio de 1937, el gobierno republicano creó la Junta de Defensa Pasiva Organizada, encargada específicamente de coordinar la construcción de refugios antiaéreos por toda la ciudad. Se llegaron a construir más de 300 refugios distintos y se habilitaron además unos 200 sótanos particulares, financiados en buena parte con una cuota mensual que pagaban directamente los propios vecinos, una inversión total que superó los 8,5 millones de pesetas de la época, un dineral reunido casi exclusivamente entre gente que apenas tenía para comer. Imagínate el sonido de la sirena rompiendo una tarde cualquiera y cientos de familias abandonando sus casas, sus tiendas, sus puestos en el mercado para bajar corriendo hacia esas bocas de acceso repartidas por toda la ciudad. Los bombardeos sobre Valencia dejaron más de 800 muertos, casi 3,000 heridos y más de 900 edificios destruidos a lo largo de la guerra. Fotografías tomadas por la propia aviación fascista italiana muestran columnas de humo cruzando toda la Ciutat Vella, desde la calle del Pintor Sorolla hasta la iglesia de Santa Catalina, pasando por la actual Plaza de la Reina. Hay un detalle de estos refugios que sobrevivió mucho más allá de la guerra y que casi nadie asocia hoy con su origen bélico. La tipografía de los rótulos que señalaban la entrada a cada refugio, un diseño art deco elegante y funcional a la vez, pensado para que cualquier persona, incluso en plena noche y en plena alarma, pudiera identificar de un vistazo dónde ponerse a salvo. Ese diseño gráfico ha trascendido las décadas hasta el punto de inspirar hoy tipografías y marcas contemporáneas, y se convirtió en protagonista involuntario cuando Valencia fue nombrada capital mundial del diseño, sin que la mayoría de la gente que admiraba aquellas letras supiera jamás que nacieron para señalar en plena guerra el camino más rápido hacia un lugar seguro bajo tierra. Hoy se pueden visitar varios de aquellos refugios recuperados, el de la calle de Serranos, el del propio Ayuntamiento de Valencia o el del Palau de Benicarló, sede actual de las Corts Valencianes, que durante la guerra llegó a albergar la propia presidencia de la República.
Las obras recientes en los alrededores del Mercado Central incluso desenterraron un refugio completamente desconocido hasta entonces. Prueba de que bajo el asfalto de Valencia probablemente sigan escondidos refugios que nadie ha vuelto a abrir desde el día en que sonó la última sirena de la guerra. Y llegamos al número 1. Prepárate, porque el lugar más inquietante de toda esta lista no es una ruina, ni un túnel, ni una trinchera olvidada. Es el monumento más grande, más caro y mejor conservado que construyó jamás el bando que ganó esta guerra. Y todavía hoy, casi 90 años después, España sigue discutiendo qué hacer exactamente con él. Gym número 1. A 50 kilómetros de Madrid, en la misma sierra de Guadarrama, donde vimos antes las trincheras congeladas del Alto del León, se alza una cruz de piedra de 150 metros de altura sobre una basílica excavada directamente en la roca de la montaña. Se llama desde 2022 Valle de Cuelgamuros. Casi todo el mundo lo sigue conociendo por su nombre anterior, Valle de los Caídos. Es, con diferencia, el monumento mejor conservado de toda esta lista, y es precisamente por eso el más perturbador de los 10. Francisco Franco eligió personalmente este lugar, acompañado por el general Moscardó, el mismo militar cuya defensa del Alcázar de Toledo ya conocemos, tras una búsqueda deliberada del paraje que mejor transmitiera grandiosidad. Ordenó su construcción en 1940, apenas un año después de terminada la guerra, como monumento a su propia victoria y como lugar de enterramiento para sus partidarios caídos en combate. Las obras se prolongaron durante 19 años hasta su inauguración el 1 de abril de 1959, fecha elegida sin ningún disimulo para coincidir con el 20º aniversario exacto de su victoria militar. Gran parte de esa construcción colosal se levantó gracias a la llamada redención de penas por el trabajo. Miles de presos políticos republicanos picaron piedra, cavaron túneles y trabajaron en condiciones durísimas a cambio de reducir su condena en prisión. La basílica excavada en la roca alcanza una longitud mayor que la propia Basílica de San Pedro del Vaticano, y la cruz que corona la montaña es, todavía hoy, una de las más grandes del mundo, visible desde kilómetros de distancia en cualquier dirección. El Estado pagaba 10 pesetas con 50 céntimos por cada preso trabajador, de las cuales solo 50 céntimos se ingresaban efectivamente en una cartilla que el preso podía cobrar el día de su liberación. De manera que, por muchos años de trabajo forzado que acumulara, la cantidad final apenas alcanzaba para nada. Historiadores como Paul Preston sostienen que, en la práctica, aquello funcionó como un auténtico campo de trabajo forzado disfrazado de beneficio penitenciario. Hoy el monumento alberga los restos de 33.847 personas, combatientes de ambos bandos de la guerra, muchas de ellas trasladadas hasta allí sin que sus propias familias dieran jamás su consentimiento. Durante 60 años, Francisco Franco descansó en el lugar más honorífico de la basílica, junto a José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. El 24 de octubre de 2019, tras una larga batalla judicial que llegó hasta el Tribunal Supremo, el cuerpo del dictador fue finalmente exhumado y trasladado en helicóptero hasta un discreto cementerio al norte de Madrid para descansar junto a su esposa, tal y como él mismo había pedido en vida. En 2023, también los restos de Primo de Rivera fueron retirados de la basílica a petición de su propia familia. Piensa en lo que significa este lugar dentro de esta lista. Cada uno de los otros 9 sitios que hemos recorrido es una herida que alguien en algún momento decidió dejar visible. Unas trincheras que nadie tapó, un pueblo que nadie reconstruyó, un refugio que nadie volvió a sellar. Este último lugar es exactamente lo contrario, una herida que se intentó convertir a la fuerza y con mano de obra de prisioneros en un monumento tan grande que nadie pudiera volver a mirarlo como lo que realmente fue. España lleva más de 80 años decidiendo, sitio por sitio, si conservar sus propias cicatrices tal como quedaron o disfrazarlas de otra cosa. En el Valle de Cuelgamuros, la cicatriz más grande de toda la guerra sigue ahí, tallada a propósito en la roca de una montaña, vestida de monumento. Y aquí termina nuestra lista. 10 lugares desde un campus universitario en Madrid hasta una montaña entera convertida en mausoleo, cada uno guardando su propia versión de la misma guerra. Escríbenos en los comentarios cuál de estos 10 lugares no conocías y cuál te ha dejado más pensativo.
Y si te ha gustado este recorrido, ya sabes lo que toca. Dale a suscribirte a El Buscador de lo Místico, porque España todavía guarda muchas más cicatrices de las que nadie te cuenta en la visita guiada. Nos vemos en el próximo video.